Hola, buenas tardes. Este es el segundo vídeo en el que he dividido el que era el vídeo número 2 de la parte 3 del tema 2. Recordar ese vídeo de casi 44 minutos que, bueno, iba un poco a trompicones. Bueno, pues he bajado un poquito la configuración de los frames per second y bueno, lo vamos a dividir en dos. Espero que de esta forma podáis seguir mejor la presentación, ¿vale? Bueno, ya la parte que nos queda de este tema 2 es básicamente describir los principales parámetros que constriñen la forma del potencial vía velocidad circular, vía medidas de fuerzas, de movimientos verticales, de mm, movimientos del patrón espiral, etcétera, que mejor constriñe, como decía, la distribución de masa y los potenciales de las diferentes componentes de nuestra galaxia, ¿vale? Entonces vamos a ir a ello. Bien, entonces, sin duda los parámetros más importantes que tenemos son, por un lado, lo que es la curva de velocidad radial en el entorno de la posición del radio solar, ¿vale? De hecho, la propia distancia del radio solar, del Sol al centro de la galaxia, es uno de los parámetros libres, bueno, no libres, pero uno de los parámetros que más pueden afectar a los otros, que más degenerado está con los otros, junto, como veremos, en la escala del disco exponencial de nuestra galaxia, ¿vale? Luego tenemos los valores de las constantes de Oort, ¿de acuerdo? Vimos en su momento lo que es la vorticidad y que pueden determinar, por ejemplo, también está relacionado con la forma de la curva de rotación, ¿vale? Luego tenemos la densidad superficial total de masa del disco en un kiloparsec en torno a nosotros y dentro de esa densidad superficial de masa total la parte que es debida a estrellas, ¿vale? Y luego ya en otras componentes un poco más alejadas, que no son el disco, pues tendríamos la dispersión de velocidades que se mide en el bulbo, la morfología del propio bulbo, ¿no? Esa forma de cacahuete, con longitudes negativas, digamos, más cercanas a las estrellas a nosotros, longitudes negativas que a longitudes positivas. Luego la distribución de las estrellas en esa barra, dentro de esa barra o barra más bulbo, si queréis, de la galaxia. Y luego, como os decía, la propia distancia galactocéntrica, la velocidad circular la posición del radio solar. Y luego, a partir de medidas de dynamical timing, pues lo que es la masa total dentro de unos 100 kiloparsec, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, las medidas de la enana de Sagitario, pues nos puede dar, constreñir mejor. ¿Vale? Esos son algunos de los parámetros, no son todos, hay más, que pueden constreñir mejor los diferentes componentes de masa que vamos a contar ahora. Esto, insisto, bueno, lo dije ya en su momento, son siempre hasta que Gaia haga públicos todos sus valores para estas constantes y para otras constantes que ayudarán a delimitar mejor cuál es el mejor modelo de masa para diferentes componentes de nuestra galaxia, ¿vale? Vamos a ir brevemente de una en una. Empezamos por el bulbo. Entonces, bueno, uno de los perfiles que más se suele utilizar para el bulbo es este perfil de densidad que se está, digamos, construido a partir de una superposición de amioides y que por lo tanto podemos utilizar las expresiones que vimos en su momento. No, el bulbo es básicamente, digamos, casi tiene simetría esférica, en este caso está un poco, digamos, tiene una distribución así simétrica, ¿vale? No triaxial en este caso, aunque también se pueden introducir modelos para un bulbo triaxial, pero en este caso es un bulbo asisimétrico, hecho mediante una superposición de homeoides y con un cociente de ejes de aproximadamente 0,6 entre la escala vertical y la escala horizontal, ¿vale? También se puede expresar en términos de la excentricidad, obviamente. Y luego lo que tenemos además es que este, aparte de tener una forma de ley de potencias, tiene una componente que lo trunca, es decir, una componente exponencial que hace que a grandes distancias cae, digamos, bastante rápido y lo que hace es de forma efectiva truncar ese esferoide a una cierta distancia que es más o menos hasta donde llegaría el bulbo, ¿vale? Tenemos un perfil de ley de potencias, un perfil de ley de potencias obviamente con un índice que es menor que 3, eso hace que la masa no diverja hacia pequeñas distancias, con lo cual tiene una masa englobada finita, pero que luego, para que dé una masa finita, una masa englobada que también se pueda calcular, tiene una componente exponencial que lo trunca a grandes distancias, ¿vale? Porque si no, con un valor de alfa de 1,8, pues obviamente en la masa cae muy despacio y si no tuviéramos esa componente exponencial, pues no daría una masa englobada finita, ¿vale? Perdón, una masa total finita. Hay una masa englobada finita, pero no una masa total finita. Bien, esta es la definición que hemos utilizado para ese índice, esa coordenada m frente para cada uno de los homeoides
con cociente de eje siempre el mismo, en este caso el determinado por ese cociente de eje Q sub b, o una excentricidad igual a raíz de 1 menos Q sub b al cuadrado, ¿vale? Y luego, como había ya empezado a comentar, pues los parámetros que mejor ajustan, pues por ejemplo la distribución y la cinemática de las estrellas de la componente de bulbo serían un perfil de estas características con un alfa de 1.8, es decir, masa englobada finita, un cociente de ejes de 0,6, una escala para la exponencial de 2 kiloparsec, eso nos viene a decir más o menos cuando va a caer, a qué distancia se va a empezar a truncar más rápidamente el perfil de densidad del bulbo, y luego una sub de 1 kiloparsec que más o menos es la escala, digamos, la escala de esta función potencial para el bulbo, es el, digamos, como el factor de escala del bulbo de nuestra galaxia, ¿vale? Mientras que el R sub B, que es 2 veces mayor, es donde empezaría a truncarse. Bien, el valor de la densidad central, pues bueno, de nuevo también se puede ajustar con los parámetros dinámicos que se observan en el bulbo, en particular con la dispersión de velocidades, ¿vale? Esa forma de esa cinemática cilíndrica que vimos en su momento, ¿vale? Luego la otra componente, digamos, más esferoidal sería la del halo de materia oscura, ¿vale? También se utiliza un perfil de a base de una superposición de homioides, pero en este caso pues la forma funcional pues es muy similar a un perfil de doble es un perfil de doble ley de potencias, un perfil estilo de Navarro-Frank-White, pero en vez de con simetría esférica pues permite esa distribución axisimétrica en función de esta coordenada m que como vimos está relacionado con el, digamos, viene fijado por el tamaño por la forma del elipsoide, ¿vale? De ese elipsoide con una cierta excentricidad. Bien, bueno, pues en este caso los valores de alfa y de beta, pues de nuevo son tales que se consigue que eh, digamos, que no diverja en las partes centrales, es decir, que la masa englobada sea finita y que la masa total también sea finita, aunque también obviamente depende del valor que se utilice para beta. Si se utiliza un valor de 3 sería un perfil de Navarro-Feldman-White si alfa es 1, y si es un valor mayor que 3, pues entonces se conseguiría esa masa total finita, ¿vale? He dicho antes que Navarro-Feldman-White, no, es un perfil de doble de potencias donde Navarro-Feldman-White sería alfa 1 beta 3, ¿de acuerdo? Eso para la materia oscura cuando sobre todo queremos hacer simulaciones dinámicas. Sin embargo, si lo que queremos hacer es internas del propio galaxia completa, si lo que queremos es estudiar precisamente la triaxialidad de ese halo de materia oscura, entonces es necesario normalmente meter un potencial que sea de por sí triaxial, porque en este caso, en la expresión anterior, en esta de aquí, simplemente tendríamos un perfil así simétrico y como mucho podríamos derivar precisamente ese cociente de ejes entre el semieje mayor vertical y el radial, ¿vale? Ese Q que vimos antes. Para la triaxialidad, pues obviamente un potencial triaxial, en este caso es un potencial logarítmico, con una velocidad circular plana y, como digo, diferentes cocientes diferentes coeficientes en función de en qué orientación es más o menos alargado ese halo triaxial de materia oscura, ¿vale? Aquí vienen las definiciones de esas constantes. Para cuantificar normalmente esta triaxialidad, pues se utilizan precisamente los cocientes entre los diferentes parámetros que aparecen, los diferentes coeficientes que aparecen en este potencial, ¿vale? Luego, para la componente de disco estelar, pues obviamente aquí lo más interesante es utilizar la forma de cálculo de potencial para homioides, pero en el caso ya llevado hasta una estructura delgada, una estructura donde básicamente tenemos que introducir el perfil de densidad en densidad superficial de masa, ¿vale? Y en particular el caso que vimos para el perfil exponencial, que es relativamente fácilmente integrable, ¿vale? Lo que único que normalmente esa variación radial del perfil de densidad también lleva asociada una variación vertical, ¿de acuerdo? Es decir, no es perfectamente delgado, sino que lleva una variación en z, es decir, hay también masa fuera del plano de la galaxia, aunque con una caída exponencial que puede ser relativamente fuerte en el disco delgado y algo más suave, con una escala vertical mayor en el caso del disco grueso, ¿vale? Los parámetros aquí suelen ser, en el caso del disco grueso, de en torno a 1 kiloparsec, en el caso del disco delgado la escala vertical suele ser en torno a 300 parsecs aproximadamente. Y luego la escala radial, como veremos, pues se pueden jugar típicamente entre 2-3 kiloparsecs, son valores que también están muy degenerados con otros parámetros
estructurales y dinámicos y por lo tanto, bueno, se suele jugar con los dos posibles rangos de valores, típicamente eso, como os decía, entre 2 y 3 kiloparsec, ¿vale? Para la escala radial. A veces en vez de un perfil de este estilo, un perfil exponencial, tanto en la dirección radial como vertical, se utiliza un potencial de Miyamoto-Nagai, de hecho se diseñó para nuestra galaxia, y en ese caso los mejores valores que se adoptan suelen ser en torno a 6.5 y 0.26 kiloparsec para la coeficiente A y B. Recordar, el B entre A te indica un poco el nivel de achatamiento, con lo cual aquí estamos hablando de un disco de Miyamoto-Nagai bastante delgado, ¿vale? Y la masa total, Miyamoto-Nagai tiene masa total definida, estaría en torno a 10 a la 11 para la componente estelar únicamente, ¿de acuerdo? Hay otras componentes que también siguen un perfil exponencial, aunque veremos que con algunas diferencias, como son el medio interestelar, y aquí se juntan tanto la componente de gas neutro como gas molecular, ¿de acuerdo? En ese caso tendríamos también de nuevo esta componente exponencial, ¿de acuerdo? Que tiene un primer término que es precisamente el que domina grandes radios, que se genera esa caída de densidad exponencial, pero que tiene este otro término, que fijaos donde la R aparece dividiendo, que lo que genera es un truncamiento interno la distribución de masa. Es decir, genera una caída muy rápida también hacia el interior del perfil. En vez de crecer de forma exponencial hacia el centro, pues tiene una caída, de hecho, en densidad que va como básicamente elevado a R. ¿De acuerdo? Esa caída vertical lo que refleja es la falta que el hecho de que en las zonas internas de los discos no se observa una gran cantidad de gas. De hecho, las curvas de los perfiles de hidrógeno neutro tienen esta forma de cuerno, de doble cuerno, indicativo de que a bajas velocidades, que son las correspondientes a las sistémicas, hay poco gas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese parámetro refleja ese hecho, esa falta de gas en las partes internas. Como el gas es una componente pequeña comparada con las estrellas en términos de la contribución de los bariones, no es que esos valores tampoco estén muy bien constreñidos, porque tampoco tenemos valores dinámicos tan precisos para separar la componente interestelar de la componente estelar, allí donde domina, que es en el disco. Pero aún así sí que ese parámetro refleja una realidad, y es que normalmente hay una caída de gas en las zonas centrales. Y luego lo que se refiere a la componente vertical, pues tenemos de nuevo una exponencial que depende de la distancia sobre el disco, y que de hecho es mucho más delgada que en el caso de la componente estelar. Que la componente de gas está incluso más confinada en el disco, y estamos hablando pues casi 4 veces menor la escala vertical del disco para el medio interestelar que incluso para el disco delgado, ¿vale? Estelar. Una vez tenemos el modelo para el bulbo, tenemos el modelo para el ave de materia oscura, para el disco de bariones, para el disco de estrellas y para el disco de medio interestelar, pues podemos hacer un modelo completo de nuestra galaxia, y de hecho es un modelo con incertidumbres, y donde los parámetros que más dominan esas incertidumbres, porque son los más degenerados, son por ejemplo la escala del disco, y en menor medida, como veíamos antes, también lo que es la velocidad circular en la posición del radio solar, ¿de acuerdo? De los famosos 220 km por segundo. Entonces, estos dos modelos que, como os decía, oscilan entre 2 a 3 kiloparsec, son el modelo 1 y el modelo 2 que aparecen en la bibliografía, en Binary Tremain. Y dado que actualmente ya se sabe que esa escala del disco, por otras medidas mucho más precisas de lo que existían en la época del Binary Tremain, pues ya sabemos que esa escala del disco está más bien en torno a cerca de 2 kiloparsec, con lo cual pues el ejemplo que voy a mostrar ahora corresponde precisamente al modelo 1 de Binary Tremain. Estos son los parámetros para dicho modelo 1, de la escala del disco, de la densidad superficial de masa, de las densidades centrales, del bulbo, del halo, las escalas, como veíamos, ¿no? En este caso son las escalas del halo de materia oscura, ¿vale? Tenemos en torno a el alfa menos 2, correspondería, bueno, porque la densidad hacia el centro del halo de materia oscura va como R a la menos 2, quiere decir que hay una masa englobada finita, y luego estaríamos muy cerca de la barra Frank-White para las partes externas, ¿vale? Esta es la escala del factor de escala de ese halo, estamos en casi 4 kiloparsec, y luego tendríamos las masas para el disco, el bulbo, el halo, ¿vale? La velocidad de escape, también podríamos ponerlo en términos de la velocidad circular, en la posición del radio solar, y las fracciones correspondientes de bulbo, disco y halo,
que son, digo, insisto, todas estas para el modelo 1. Bien, esta sería la distribución o los mapas polares, digamos, en coordenadas cilíndricas en Z y en R, que representan las curvas de isopotencial de cada una de las componentes, ¿vale? Recordar, es un campo escalar, con lo cual esta distribución total es simplemente la suma de estos mapas de potencial de bulbo, halo y disco, ¿vale? Y bueno, lo importante es notar que tanto la componente de bulbo y de halo, pues efectivamente, básicamente son o prácticamente tienen simetría esférica, con lo cual los gradientes que aparecen aquí, las fuerzas apuntan en todo prácticamente hacia el centro. No hay, no pasa como en el disco, donde obviamente los gradientes tienen una componente de fuerza vertical mucho mayor, que es lo que va a hacer que los movimientos verticales estén dominados sobre todo por la componente de disco, ¿vale? Otra cosa que notamos es que las curvas están muy cerca, en el centro están muy cerca para el caso del bulbo y no tanto para el resto. Eso quiere decir que la fuerza total está dominada por el bulbo en las zonas centrales, claramente por el disco en las zonas intermedias y solamente por el halo en las partes más externas, ¿vale? Que de nuevo quiere decir que también la velocidad circular, que está asociada a esa componente de fuerza radial, va a estar dominada por el bulbo únicamente en la parte interna, por el disco a un gran rango de distancias y únicamente más allá del radio solar por el halo de materia oscura, ¿vale? Bien, y luego finalmente os voy a mostrar dos imágenes, o sea, dos gráficas. Una es precisamente la de la curva radial, el efecto que tiene las distintas componentes y la curva radial predicha total, y que bueno, ajusta muy bien con las curvas de rotación que hemos visto para nuestra galaxia en la parte observacional de la asignatura, y luego la de la fuerza vertical, ¿de acuerdo? También finalmente veremos un poco del efecto de la no axisimetría, de la distribución de masa y del potencial asociado, sobre todo en las zonas dominadas por la barra, ¿vale? En el disco y el bulbo, como veis, están dominados. El bulbo únicamente domina la fuerza radial y la velocidad circular dentro del kiloparsec central, y luego prácticamente todo el rango de distancias hasta el radio solar, incluso más allá, está dominado por el disco, ¿de acuerdo? Y es únicamente más allá de 10 kiloparsec donde las fuerzas radiales empiezan a estar dominadas por la componente de materia oscura, ¿vale? Por la componente de halo, ¿de acuerdo? Eh, a la hora de combinar, obviamente, estas curvas, ya que, pues, digamos, esta sería la curva de rotación predicha por el disco, esta la del halo, esta la del bulbo. Si queremos calcular la velocidad circular predicha por las tres componentes, tenemos que sumar cuadráticamente cada uno de estos valores, ¿vale? Lo podéis comprobar sobre esta misma gráfica y veréis que este 60 al cuadrado más 110 al cuadrado más 170 al cuadrado da efectivamente estos 220 al cuadrado de la velocidad circular en la posición del radio solar, ¿vale? El otro ejemplo es la fuerza vertical, que obviamente va a dominar o va a ser la más importante a la hora de los movimientos verticales de las estrellas, las oscilaciones respecto al plano z igual a cero. Y como veis aquí, debido a que las otras componentes, bulbo y halo, tienen simetría esférica, pues el disco domina a todas las distancias verticales, incluso más allá de 3 o 4 kiloparsecs de distancia vertical, ¿de acuerdo? Simplemente por eso, porque en el resto de los casos, bulbo y halo, pues el vector fuerza es un vector que apunta hacia el centro y por lo tanto, mientras que en el disco pues tiene una componente de fuerza vertical pura bastante importante debido a esa falta de simetría esférica en las curvas de isopotencial, ¿vale? Y por último, lo que os comentaba del efecto del, de la no axisimetría de ciertas componentes de masa. En lo que podemos ver aquí es las curvas punteadas son las predicciones de las curvas de isopotencial para el modelo de masa que os acabo de enseñar, en el que no hemos metido ninguna componente triaxial. Sin embargo, cuando uno estudia el efecto del bulbo y de hecho pinta las curvas de isopotencial en el sistema de referencia de nuestro pseudobulbo, de esa barra alargada, ¿no? De ese cacahuete, que sería precisamente este eje, pues ve que efectivamente las curvas están alargadas en la dirección de ese pseudobulbo, obviamente, y de hecho en las distancias en las que esa componente domina, que es dentro de los 2-3 kiloparsecs centrales, pues hay bastantes desviaciones entre la componente más real, que incluye ese término no asisimétrico, y la simplificación de la distribución asisimétrica representada aquí por las líneas discontinuas, ¿vale? Obviamente las partes externas, donde la dominancia viene sobre todo del disco, que aunque tenga estructura espiral, su distribución de masa es prácticamente asisimétrica, pues la desviación es mucho menor, ¿vale? En este diagrama el Sol está aquí, pues porque como hemos dicho, el eje mayor de ese pseudobulbo está situado a longitudes galácticas negativas. Esto estaría viendo desde la digamos, desde
desde fuera del disco, perpendicular al disco, y la línea que uniría el Sol con el centro es el que precisamente marcaría las longitudes galácticas. Todos estos puntos tendrían longitudes galácticas negativas y desde esta línea para allá serían longitudes galácticas positivas. ¿Vale? Las latitudes galácticas positivas estarían hacia nosotros y las negativas pues detrás de la pantalla. Y bien, bueno, eso es lo único que os quería contar para esta segunda parte del vídeo. Espero que este vídeo junto con el vídeo que ya estaba grabado, que aún así voy a dejar subido al campo virtual, perdón, al Google Drive y a YouTube, os ayude precisamente a, bueno, a entender mejor esta parte de la asignatura. Insisto, cualquier duda que tengáis sobre esta parte de la asignatura o sobre otros temas anteriores, pues me los podéis, digamos, consultar en cualquier momento, ¿vale? Yo estoy disponible tanto en las clases de tutoría como a través de correo electrónico y os animo a que me contactéis y me formuléis cualquier pregunta, ¿vale? Y bueno, ya pues pasar buena tarde y bueno, nos veremos en las clases y en los próximos vídeos.